Seguimos aquí en Unidiversidad Noticias y si tienen ganas de comunicarse con nosotros, ustedes saben que pueden utilizar las redes sociales. También recuerden que a través de nuestro sitio www.unidiversidad.com.ar pueden ver en vivo lo que sucede en Señal U, también pueden ver los otros contenidos que se generan en los medios de la Universidad Nacional de Cuyo. Estuvimos hablando de la economía, concretamente de la posibilidad de la suba del gas, cómo se está analizando el tema de las tarifas y también es inminente el aumento de la tarifa eléctrica. Vamos a hablar con José Vargas, economista, quien nos va a dar un poco de mejor panorama frente a lo que se viene en relación a este tema y cómo influencia el tema concretamente del aumento de servicios en la economía de los mendocinos, que ha marcado una diferencia con la realidad económica y la inflación de otras provincias. ¿Qué tal? Buenas noches, José. Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cuál es la señal más importante que tiene la economía de la provincia de Mendoza, teniendo en cuenta la inflación que es diferente al resto de las provincias? Sí, Mendoza tiene un nivel de inflación en promedio por arriba del resto de las provincias, exceptuando por ahí las provincias patagónicas, que suelen tener un nivel de precios mucho más elevado. Tuvimos un mes de enero con un nivel de inflación, según la Dirección de Estadísticas Provincial, de casi el 4%. Es cierto que enero es un mes estacional, donde tenemos turismo, donde tenemos esparcimiento, parte de las fiestas también, que inciden considerablemente en el aumento del nivel de precios, pero también se dieron otras situaciones. Un dólar que se movió mucho más rápido, el aumento de los combustibles, que también lo tuvimos en el mes de febrero, y también lo vamos a tener en el mes de marzo por la famosa reforma tributaria, donde en marzo va a haber un aumento de combustibles por el componente impositivo. Esto hizo que el mes de febrero tuviera un arrastre estadístico, es decir, hay muchos precios que aumentaron en enero, como es el caso de los combustibles, que tiene impacto en febrero. Y el rubro alimentos y bebidas es uno de los rubros que más se va a mover conjuntamente en el mes de febrero con el rubro educación por el comienzo de las clases. Además es inminente la suba del boleto, otro de los factores que puede determinar un poco de modificaciones con respecto a los porcentajes, ¿no? Sí, el incremento en el boleto de colectivo va a tener un impacto muy fuerte en el rubro de transporte, fundamentalmente en las familias que utilizan todo el día el transporte público de pasajeros, con lo cual el impacto más fuerte se va a dar en lo que se conoce como la canasta básica total, donde se mide el componente del pasaje de colectivo que utilizan todas las familias, ya sea los dos adultos para ir a trabajar y los dos chicos en edad escolar para ir a los colegios todos los días. Y a esto se le suma, como bien mencionaba recién, los aumentos que se vienen en tarifas de servicios públicos, tanto en gas, en agua como en electricidad en nuestra provincia. ¿Qué nos puede decir con respecto al comportamiento del dólar? El dólar es una variable que en nuestro país siempre se busca como refugio, teniendo en cuenta que los niveles de inflación lamentablemente siempre son altos. Tuvimos un 2016 por arriba del 40%, 2017 por arriba del 20% y ya este año se estima que en promedio va a estar en el 24 o 25%. Más allá de las expectativas o de las metas que tiene el gobierno que están en torno al 15%. Esto probablemente hace que muchos argentinos empiecen a buscar algún refugio y como por ahí el plazo fijo da una tasa de interés relativamente baja, optan por las letras del Banco Central o históricamente uno busca la moneda que tiene más cerca y suele ser la moneda verde, es decir, la moneda estadounidense. Le vamos a hacer otra pregunta porque también es importante tener en cuenta que se está negociando el tema salarial, ¿no? El tema paritarias por el lado de los empleados del gobierno, pero también se vienen las negociaciones con los distintos sindicatos de las empresas privadas. ¿Cómo se viene el panorama con respecto a esto? Está difícil, teniendo en cuenta que hoy hay una medida de fuerza bancaria porque el ofrecimiento para ellos es poco del 9%. Sí, en realidad es una puja bastante considerable teniendo en cuenta que hay dos situaciones particulares. Una tiene que ver con lo que es un aumento salarial y otra tiene que ver con lo que es una recomposición salarial. La mayoría de los trabajadores con el nivel de inflación que tiene Argentina van perdiendo poder de compra. Entonces, cuando se sientan a negociar, piden aumentos salariales y lo que tienen que pedir en primera instancia es recomposición salarial. Primero, recompónganme el salario con todo lo que perdí con la inflación y empecemos después a hablar de aumento salarial. Ahí es donde empiezan las distintas pujas. Primero porque el gobierno ha fijado una pauta inflacionaria muy baja este año y la mayoría de los empleadores buscan cerrar en torno a un 15% y esto en la mayoría de los casos parece relativamente bajo teniendo en cuenta
de cuál es la expectativa de inflación que tenemos los argentinos para este año y que va a estar por arriba del 20%. Esto sin contar la recomposición salarial. Entonces, en base a eso, evidentemente, la puja que se viene dando y la que se va a dar va a ser bastante dura por parte de los trabajadores y por parte de los empleadores también. Teniendo en cuenta el dato de inflación que tienen previsto para este año, más la recomposición que usted menciona, ¿cuál sería el porcentaje ideal, por ejemplo, para negociar una suba salarial? El porcentaje ideal tiene que estar en principio por arriba del 20% y en la mayoría de los casos, como se está dando en muchos sectores, adicionarle lo que se conoce como una cláusula gatillo. Es decir, si la inflación supera el acuerdo salarial en una primera instancia, darle la posibilidad a los trabajadores que los últimos 2, 3 o 4 meses del año tengan una recomposición en base al nivel de inflación que se ha dado en esos últimos meses, como para que el salario de los trabajadores no se termine desvalorizando. Suele ocurrir que, acordado una vez al año, se cobra el aumento los primeros meses del año y después, con el transcurso del tiempo, la inflación corre mucho más rápido y evidentemente el poder de compra se desvaloriza considerablemente. Eso se ha dado históricamente en la Argentina y es lo que están buscando en el último tiempo muchos sectores, esta famosa cláusula gatillo que se ha dado en el Estado y se ha dado en empresas privadas para proteger el salario de los trabajadores. Una última pregunta, José. Recién hablábamos de la cantidad de dinero que recaudaron las empresas relacionadas a el gas durante el 2017. Ellos siempre esgrimen que están perdiendo dinero. ¿Cuál es la conclusión que uno puede tener con respecto a esto? Porque hablábamos de más de 3.000 millones de pesos. Sí, es cierto. Hay que tener en claro en esto que durante prácticamente 10 años no hubo reacomodamiento de la tarifa de servicios públicos en Argentina y evidentemente este gobierno lo que busca es descentralizar esa situación en particular para que las empresas productoras de servicios públicos empiecen a invertir y mejorar la calidad del servicio. El tema es el siguiente, que no se puede hacer de golpe, porque está claro que el bolsillo de los trabajadores no corre tan rápido como corren las tarifas de servicios públicos. Y acá donde se da el problema fundamental, un incremento del 50, del 10, del 15 o del 20, termina siendo muy duro el impacto en el bolsillo de cada uno de los consumidores. Esto es lo que se tiene que analizar de la mejor manera posible para que el impacto sea el menor en el bolsillo de cada uno de los ciudadanos. Un ciudadano no tiene la posibilidad de elegir entre distintas compañías de gas o entre distintas compañías de energía eléctrica. Es un monopolio natural y tiene que elegir lamentablemente por una, y cuando el incremento es muy alto, lamentablemente todos terminamos saliendo perjudicados. Muchísimas gracias, José. Gracias. Será hasta la semana que viene. José Vargas con nosotros, nuestro columnista de economía durante esta jornada aquí en Universidad Noticias. Pero tenemos más temas para compartir con ustedes. Así es, continuamos con lo que tiene que ver con el conflicto del río Atuel, porque se reunieron en el día de ayer justamente Alfredo Cornejo, el gobernador de la provincia de Mendoza, y también su par de la provincia de La Pampa, Carlos Verne. No hubo acuerdo entre ellos por el conflicto mencionado anteriormente por el caudal del río Atuel, algo que llamó poderosamente la atención por parte del gobierno provincial, quien fue el mismo ministro de gobierno, Dalmiro Garay, quien dijo que la postura por parte de los pampeanos ha sido un poco intransigente y que no están muy flexibles a la hora de negociar. La propuesta puntual del gobierno de Mendoza tiene que ver con 25 perforaciones en el sur para garantizar un mayor caudal hídrico de 1,13 metros cúbicos por segundo de manera permanente. Esta vendría siendo la propuesta, en donde también se ofreció el monitorear el ecosistema pampeano para evaluar alternativas de recomposición en caso de ser necesarios. A partir de la falta de acuerdo entre las provincias ante este conflicto, tendrán que esperar la decisión de la Suprema Corte de la Justicia. Tenemos justamente nota con Gustavo Villegas, diputado de Cambia Mendoza, que nos aclaraba el tema y nos decía lo siguiente. Ayer fue la última reunión que mantuvieron los gobernadores, que es el Consejo de Gobierno de la CIAI, tanto Berna como el gobernador Cornejo, y fracasó no habiendo podido llegar a un acuerdo que era tan necesario para llevar adelante el fallo de medio término que la Corte había ordenado. Tanto el Comité Ejecutivo como el Comité Técnico de la CIAI, conformado por las dos provincias, han hecho su propuesta, principalmente para quedar de acuerdo en el caudal necesario para la recomposición del ambiente en la provincia de La Pampa. La provincia de Mendoza ha intentado cumplir, ¿sí?, por todos los medios con este fallo, tal es así que ha elaborado su propia propuesta
en cuanto a el caudal necesario con el método más utilizado en el mundo, que es el método hidrológico suizo, ¿no? Además de demostrar que la desertificación en la provincia de La Pampa no es tal. Pero la Pampa ha sido muy dura en este sentido y lo ha manifestado su propio gobernador, que pretende que los mendocinos, principalmente del Oasis Sur, la parte de San Rafael y General Alvear, dejen de regar para aportar agua a la provincia de La Pampa. Recordemos que 1 metro cúbico, de los cuales nosotros dejemos de regar, es condenar a 1000 hectáreas a la desertificación. Y también nos preguntamos cuál es el costo, ¿no?, de generar o de recuperar un ambiente a costa de la destrucción de otro. Escuchábamos y veíamos al diputado Gustavo Villegas hablando sobre el conflicto entre Mendoza y La Pampa por el río Atuel. Tenemos que ir a un corte, enseguida estamos de vuelta con más información para compartir con ustedes aquí en Unidiversidad Noticias, edición central.